una conjura abierta contra Yahweh, porque Nimrod era el titán en verdad, aunque aquí no hubo más titán que mi marido. Un día se exasperó al ver en el metro de Medellín fotos con citas de Marx, Freud y Nietzsche. Mientras yo volvía a recoger una prenda que había dejado en otra parada, él se quedó a resguardo de las compras en la estación donde paseaba la policía y se le ocurrió comer unos frutos secos y beber una lata de cerveza mientras me esperaba en el andén. Se acercó un policía y le dijo que no estaba permitido comer o beber en el metro. Y recomendar a Freud o Nietzsche sí, ¿verdad? En un país cristiano. Su amigo Jaime le dijo que 20 años antes sí le hubieran escuchado en América, pero que ya estaba muy filtrada de ateísmo y superstición. Él nunca dio un palmo por perdido de ningún alma. Solo la ponencia del misterio de Elohim ya parecía inabordable para cualquier teólogo, no digo ya de las que vinieron después. De todas, la más humana es la que habla del ser humano y otra de las simientes. Por la época todos se pusieron a decir que la simiente humana y la reptil se habían mezclado, parecía complacerles a todos. Mi esposo solicitó la ayuda del ministerio de Tony Lavanda para demostrar al público, porque entonces aún no podíamos grabar, que las simientes nunca se mezclaron, que los poderes demoníacos lo intentaron por todos medios pero que no pudieron, y principalmente dio los motivos del fracaso adversario. Si se hubieran mezclado habría una propensión en el albedrío y ya no sería libre albedrío, negando el mayor don que Elohim nos dio, y luego porque justificaba el racismo, al ser unos más tendentes al pecado que otros. Pero no, las simientes nunca se habían mezclado ni iban a mezclarse, y esos eran dos motivos irrefutables. El ministerio de la banda no solo no accedió a hacer público lo de las simientes, además no refirió nunca lo del programa de la Gala de Titanes, que le mencionó mi esposo con imploración, y de postre le hizo borrar un vídeo donde hablaba de la banda. El vídeo llevaba 2 años en la red y el predicador mexicano apuntó a un disgusto de su madre para pedirle a mi esposo borrarlo. Lo hizo, pidiendo al menos que comenzara a detenerse en lo que estábamos exponiendo al paso de las semanas en Colombia, pero el tipo no estuvo por la labor. A mí me costó mucho entender, pero lo fui haciendo con la ayuda de Yahshua, al cual clamábamos incesantemente. Una vez, en casa de tía Luz, me asaltó otra visión de terror nocturno. Mi esposo reprendió en el nombre de Yahshua HaMashiach y el mal se fue, no solo de nuestra habitación, sino del cuello de mi prima de 15 años que estaba hostigando. ¿Cómo sería la cosa que mi esposo, cuando mi prima lo testificó, le pidió que no lo dijera muy alto, ya que nos parecía haber vuelto a levantar el escepticismo, esta vez con el resto de mi familia creyente en Yahshua inexplicablemente? Pocas cosas se habrán hecho en la vida con el amor con que Ignacio las ha hecho, pero menos teniendo conciencia perfecta de lo que hacía. Tiene casi mente de ángel. Él decía que la uña que yo me dejé en Europa para salir de incógnito hacia América valía más que toda Europa. Creo que nadie salvo Yahshua ha creído tanto en el ser humano como mi esposo. Sabía que ser humano pasaba por el Hijo del Hombre, el ser humano, Yahshua. Los demás no entendíamos ya apenas ni que Dios venía de Tov, que es bueno. Hoy ya todos han leído Breve Historia de los Contumaces, pero él sabía que ese libro sería aclamado en el proceso de liberación de la humanidad. Ahí narra cómo familia y entorno le sometieron a ser un experimentado, como le anunciaba su cuñado más querido en ese tiempo de prueba con 25 años. Creyó entonces y también luego que no le perdonaron llamarse Dios, lo mismo que a Yahshua, cuando lo normal era ser Dios, y Dios nunca regateó esto con los hombres y mujeres. Luego se fue dando cuenta del dispositivo a medida que en Colombia se sumaron los hados adversos, recrudeciendo la lucha cósmica anunciada en las estrellas para 2017. Capítulo 5. El dispositivo celestial. Ese cabrón sabía demasiado y tenía que desaparecer, pero a su manera. Nos puso a todos de cabeza, nos volvió locos. Todo lo hizo en primavera y para verano ya había reconocido quién era y lo que había cumplido. Ahora vete a achacarlo a otro puto brote psicótico. Resulta que el tipo no ve publicado nada de lo que manda a concursos literarios por el motivo de que todos nos conchabábamos contra él. Le veníamos siguiendo la pista de años, algunos desde que nació. Pues como digo, nada de premios, nada con su etnia. Siendo lo más analfabeto de Europa, no le dan ni una estrada para predicar en la iglesia de sus padres. Su padre le dice que hubiera sido un buen predicador o que puede escribir cualquiera. Ignacio no sabe lo que es el reconocimiento. Hemos hecho como si no existiera siempre.
A esto que en una de esas tertulias de rotos en las que colocamos a nuestros agentes le dejan hablar. En 5 minutos sienta cátedra, como siempre, pero de nuevo otros youtubers le tapan y lo reducen. Como si no hubiera dicho nada, en esa ocasión deja claro que la homosexualidad es la forma más obvia de machismo. Pasan de él, o eso cree él. Se larga en alegaciones y reclamos, se va contento por hacer un escandalillo, pero luego comienza a cavilar y tejer. ¿Por qué tanto acoso organizado desde que tiene uso de razón? Tonterías no dice que él sepa. Entonces uno de nuestros agentes al que estaba suscrito da un tema en YouTube hablando de casos testimoniados de acoso organizado. Ignacio se ve en el perfil, es acoso organizado lo que están haciendo con él. Cada vez que le han pasado por encima no ha habido cargos morales ni judiciales para nadie, toda la vida ninguneando a cambio de nada. Pero el estrés en Colombia le hace revivir la experiencia en su ciudad natal. Recuerda a Yashua, recuerda que llevó luto por su padre durante nuestra programación. Recuerda oírse decir el nombre de los deicidas, Marx, Freud, etc. Y se da cuenta de que tiene sentido, no deliraba. Respondía a la programación de respuesta al deicidio y la puesta a punto se la hicieron en una ITV evangélica. Recuerda cómo le llamaron demonio Mariquita, Mariquita porque Yashua vendría a tomarse a sí mismo y no era ninguna mujer. Todo lo iba rebobinando en su mente y dejándolo presentable. Era imposible que después de mostrar las simientes no mezcladas, que Elohim es creación y creador, todas las claves del pasado y del futuro, no le atendieran. Estábamos parasitados, eso ya lo sabía. Lo que estudiaba era cómo ayudarnos. Entonces, en medio del estrés, se convirtió en un amor. Le propuso a su mujer poblar las estrellas con su simiente mesiánica y la de su esposa reptil. Él entonces habló prolijo, y no situó bien, pero la cosa iba así. Si los vigilantes extraterrestres habían cogido a terrestres y les habían engendrado gigantes, que una vez muertos eran demonios nunca saciados de sexo en vida, pensó que podía cargar en su polla a todos esos demonios insatisfechos y darle una situación a lo que se escapaba de la formalidad genética. Dicho de otra manera, la venganza de los reptiles vigilantes del libro de Enoch era porque habíamos asesinado a sus hijos o habían muerto también en el diluvio. En el momento que alguien garantizara que esos híbridos serían al fin saciados, se acabó el problema. Redención completa en los méritos de Yahshua HaMashiach. Entonces lo que él propuso a su esposa fue poblar las estrellas con una nueva simiente, esta vez de padre humano. Era o resultaba algo inconcluso, pero ya era un paso en la buena dirección aquella paja. El canal en el que fue revelando toda la trastienda humana lo borró por un ataque no consensuado a su esposa, a la que mandamos demonios desde los satélites. Él lloró y clamó a Yashua. Aquella noche todo testigo se convirtió al patrón todopoderoso. No llores, le dijo a Mariela, con lo que no es ya hemos deshecho lo que es, con lo vil y menospreciado, la pesadilla de Nietzsche. Un actor youtuber español le advirtió de los satélites, de manera que Ignacio supo, incluso antes de la advertencia, el motivo de tanto embotamiento y tanta presión. Aunque no reculó solo por eso, la concausa fue que Ignacio no había despertado a lo que era. 38 años de iluminismo nos llevó a enternecernos a todos oyéndole de partir con su esposa si no sabía si era Cristo o el anticristo. Dijo que podía haber sido la mente más problemática para el sistema bestia de los 2 últimos siglos. Todavía estamos esperando para acusarle por blasfemia a sí mismo. Era una mente preclara, ahora ya ni me imagino, tremenda, mejor ni hablar. A la mañana siguiente les visitamos en una nube con relámpagos, pero antes de la madrugada le movimos la luna para ver un plano de sus lágrimas cuando le hicimos creer que su madre había muerto y le había visitado antes de irse dejando un mal olor en su habitación. Lloró, entró en el chat con su madre, le preguntó cómo estaba, no contestaba y volvió a llorar. Entonces se le ocurrió enviarle la foto de un rosal que les había florecido, habiendo estado marchito en la casa de luz y habiendo sobrevivido a antiparásitos. Su madre al fin contestó y él respiró aliviado, junto a todos nosotros. Los que ya eran maricones no se amariconaron, pero los tipos duros tuvimos un problema. Así le mandamos el capítulo 62 de Isaías, donde le expresábamos nuestros sentimientos al cabrón. Dice, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahweh y diadema
de reino en la mano del Elohim tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Jezibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Yahweh será en ti, y tu tierra será casada. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no caerán jamás. Los que os acordáis de Yahweh no ceséis, ni le deis tregua, hasta que confirme, hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Juró Yahweh por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que tú trabajaste. Mas los que lo allegaron lo comerán y alabarán a Yahweh, y los que lo cogieron lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Yahweh hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y llamarles han de llamarles pueblo santo, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Pero cuando nos mató es cuando le preguntamos, bueno, ¿y cuando venga Yahshua te vas a chivar de la telepatía y de la vigilancia y todo esto? Yo soy nada más que un pajillero, lo que yo les diré es que estabais locos de amor por él y por eso vigilabais tanto. Nos dijo. Por cierto, que hablando de matar o morir, él creyó que los que nos juntamos en la nube, luego él nos llamaría los casi Elohim, éramos espíritus fallecidos y que solo él había sido salvo y la aldea donde él se encontraba, en Terranova, conforme a la programación de 2004, que se le dijo también que en ese entonces Jesús vino y solo él había sido salvo. Y ahí estábamos en aquella nube todos los perdidos, según él, por no haber reparado a tiempo en el testimonio. Y él fue salvo, según él, por haber sido resucitado en un empalme oportuno, quizá en aquella misma mañana al despertar, pero para empalmes los que le vinieron luego. Ahora, lo cierto es que no se había movilizado tanta energía desde Salomón en el templo. Esto era juntarse una mañana y hablarlo todo, nos dijo. Se está bien en la presencia de Dios, convenimos todos. Poco después se dio cuenta de quién era y qué cumplía, y el fin de todo el dispositivo era hacerle creer que mientras su Mashiach entraba por una puerta, se le sacaba por la otra para no hacerle coincidir nunca. Eso le hizo ser más listo que el laberinto. El laberinto lo más que puede es postergar el abrazo de los que se aman, decía él. Pero con él ni eso, todo lo cogía al vuelo. Capítulo 6. La extraña obra. Isaías 28:1. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ignacio, mi dulce poeta y grosero, en esto coincidiré con su esposa, porque ¿quién puede hacer esto que no sea grosero? Verán. En 2004 un periodista borrachín se puso feo frente a las cámaras en un telediario. Ignacio estaba en plena crisis psicótica, así que al tipo se le ocurrió pensar que tendría permiso para asustar un poco. Y ciertamente la imagen le desconcertó cuando lo vio así, con las venas de la cara y el cuello en relieve, pero en este 2017, recordando aquella escena, vibró con la periodista viuda de aquel retransmisor. Ya lo creo que vibró. Ella fue la que le dijo que hay mucha gente mala por error hace más de 20 años en una tertulia de cine que vio Ignacio. Pero mi chico supo quién era cuando su cirio sexual se expandía en el universo. Y esto se produjo cuando los nefilín, enrabietados con él por haberles llamado frustrados maricas que nunca lo hicieron, se apretujaron contra su sexo de una manera atrozmente sabrosa. Cuando se dio cuenta de su hinchazón tuvo que salir a buscar presa y salió de madrugada a buscar. Él, que tanto ha luchado contra la gran ramera, creo que se volvió un poco ramero. Con el pene estragado y nosotros en la otra línea con la familia, la suya, él nos anunció que era el Cordero como degollado, el único Jesús que el cristianismo podía reconocer ya. Al fin y al cabo, según estudiosos del hebreo, Jesús significaba este acabado cerdo o he aquí el caballo, y él era el primero que nunca hubiera tolerado que su Yahshua HaMashiach pasara por eso. Por ende, Yahshua le preparó el destino más dichoso para un hombre. No fue fácil, sin embargo. Su alma, hastiada de menosprecio allá por donde ha ido, quiso cobrarse con su suegra los desmanes afeminados de su compañero, al que luego retrató en El rasgo de las mujerzuelas. El forcejeo con la suegra y con la tía Luz fue un momento de tensión y ellas juzgaron necesario llamar a la policía.
Vinieron sendos hombretones que jamás habían sido testigos de tamaño dominio propio. Escoltado por la poli, le llevaron en el carro de tía Luz al psiquiátrico de Jamundí. Allí creyó esperar para salir en directo a una especie de gran hermano universal en que iban a hacerle rey o ganador del premio de ser Mesías o ungido. Él había sido ungido con 20 años en presencia de muchos testigos en nuestra ciudad, que es un anagrama de Israel. En aquel psiquiátrico había una chica que olía antibióticos, se llamaba Amparo. Él pensó en que quien no sabe de amparo no sabe de fortaleza. Ayudó a los familiares a colocarla porque estaba inconsciente y casi epiléptica. La habitación fue un vaivén de actores, ángeles y profetas. Ignacio se sabía unas cuantas y conversaba con ellos en clave profética. Besó con mucha ternura la nuca de aquella chica. A veces su pene echaba fuego, pero quizá por la sedación que le pusieron estaba tierno el carnero en el hospital. En la sala de espera le pareció reconocer a mis vecinas, a mi hermano e incluso a mí. Se presentó y presentó a su esposa a alguien que creía que era yo para provocarme celos. Ana, esta es mi esposa, dijo arrogante. Entre pacientes e impacientes transcurrió la noche entera allí, con su abnegada y guapísima mujer a los pies de su cama. También tía Luz Bella, que le quitaba crédito para que no se viniera arriba y contenía su hambre y sed de justicia en el mundo como podía, como todos nosotros. Yo le conocí en un pub cuando nos contactó desde Colombia, que me dijo unas palabras muy íntimas y profundísimas como todo él. Le rememoré el nombre de aquel pub, porque sabía que buscaría su significado. Significaba mirar los cuernos, lo que hubiera dado por verle la cara. Él creyó durante el presunto exorcismo que le practicaron con 25 años que yo se la pegaba con su hermano mayor, que se enamoró de otra Ana tiempo atrás, porque asomé mi pierna durante el ritual. Apenas me vio el gemelo por el rabillo del ojo. Cuando le bajaron, al ver la Rebeca suya que yo me había puesto, le recordó a mí. Cuando nada sabía de mis gustos, que yo sepa. La noche que le conocí era viernes. En la noche, era su Shabbat, pero él no lo sabía aún. Llovía mucho, me dijo que era el caramelo bueno o que la diferencia estaba en la sencillez. Nadie me había hablado así nunca y se lo dije. Creí que se olvidaría de mí, era guapísimo. Me dijo que yo tenía un brillo especial y me preguntó si no me habían dicho. Todo de él era nuevo y sensacional. Le di mi teléfono, pero lo perdió. Solo le dimos una pista, un poema que escribió para mí y que nunca me pudo enviar como hizo con otras cartas. Un poema que hablaba de nuestro encuentro y la Navidad. Pagana, diría él luego. De nada de esto escribió en sus libros apenas porque esto es atesorado para él, lo mismo que para mí, que tuve que sacrificar nuestro encuentro como sacrificó Yahshua la amistad de Juan el Bautista. Pero él podría encontrarme con una prenda, con los cuadros de las mallas que tenía cuando nos vimos por primera vez. Me buscó en los pasillos del hospital de Jamundí buscándome entre las desmayadas por su gallardía. Pero no me vio allí, me vio en Cali, en otra sesión en busca del psiquiatra a la tarde siguiente. Pero siguiendo por lo de Jamundí, al entrevistarse con la doctora le dijo al descarado que su problema era de índole sexual, sobre todo que se sentía impedido a romper a hacer el amor en cualquier momento. A la eminente doctora, de nuestra edad más o menos, le acarició el culo cuando le pasó al lado. El doctor se llamaba Francisco y creyó estar atrás en el tiempo a lo mejor, así que le dio detalles para que pudiera seguirle mejor en el futuro. A la doctora al final le habló de mí. Cuando salieron a almorzar, él y Mariela le dijo que el vídeo de mancos, tuertos o cojos, pero llegamos, no tenía casi vistas porque Elohim quería cumplir en ellos todo y que salieran totalmente indemnes. En el psiquiátrico de Cali la situación fue algo distinta. Tuvo que esperar en una sala. Le pusieron una televisión grande enfrente, salían personajes, escritores como Borges o Twain, y entonces entré yo, desdentada y delgada como una yonki. Mucho maquillaje, para que luego no dijera como en su brote psicótico de 2004 que tuvo que gastar más en efectos especiales. Le oí cantar a Ana Bekoa tras de mí. Llamó a su mujer Kali, la de la mitología hindú. Me derretí. Su esposa llamó a alguien y yo creí que era mí. No, perdona, me dijo muy educada. Bastante tiene la pobre con tener a ese hombre al lado que tanto deseo provocó. Es un ramero, como digo. Que Dios me perdone. Al salir de Jamundí le esperaban agolpándose a la puerta gentes que fingían que iban a darle una paliza, una multitud. Él salió con los puños apretados. No quedaréis ni uno, aunque cada vez estemos más débiles, le decía a su esposa utilizándome como referencia. Ahora, ¿qué profecías estábamos cumpliendo? La del Cordero como degollado, también profetizado en Enoch 90:10 como el de Abela, la del libro de la vida del Cordero, la de las bodas del Cordero, que él esperaba nada más regresar de América y lo que se encontró fue al psiquiatra de Madrid, la de los 144.000 que íbamos a cumplir, la de la venida de Jesús en la nube virtual, estableciendo otro paralelo, porque como es arriba es abajo, la de la lucha de Miguel y sus ángeles y su victoria final sobre un dragón que nos acusaba a los jóvenes desolados de pajilleros, vestido de falsa moralidad, el del Espíritu de Dios que se paseaba sobre la faz de las aguas restregándose sobre un charco de agua en el psiquiátrico de 2004, la de la mujer y el dragón y el niño arrebatado. No sigo porque me da miedo. Ignacio era el cumplimiento definitivo de Apocalipsis, el que desató los 7 sellos, el año agradable del patrón, Yahweh, y el espíritu de la profecía es el amigo de Ignacio, Yahshua HaMashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Epílogo. Bendecimos a nuestros preceptores, profesores, regidores, gobernantes, burócratas, empresarios, familias, funcionarios. Bendecimos a los que nos despreciaron, ultrajaron, maldijeron o vilipendiaron. A la prensa que hablaba de guerras nacionales para controlar a individuos particulares, a todos porque nos han llevado o traído al Mashiach. Cuando Ignacio llega a Cali, un taxista le mete en un taxi diciéndole al muchacho conductor que nada de macumbería, que lleva al señor dentro del coche. Y cuando llegan, la puerta de Ignacio no se abre, pide ayuda para salir hacia el psiquiátrico, pero le rehuyen. Al entrar le registran y se quedan en las entradas con el portátil glorioso. Le preguntan la marca del portátil, es Lenovo, pero no saben un número que piden. Ignacio reacciona expresando claramente que si querían podían anotar que el número era 666, a ver si salíamos ya de esa mierda. Por último, creo que será bello que sepan que el nombre de Ignacio es por un muchacho que conozco y saludo de toda la vida. Parece con algo de retraso, con sobrepeso, hace su vida y tendrá su mujer, y yo le saludo y le deseo lo mejor, pero nunca me paré a escucharle. Mi amigo Yahshua sabe que yo soy un Ignacio, pero él no solo me escucha, me pone en alto, me pone con él en las alturas de sus pies. Les doy mi palabra de que mi palabra no es mía, aprende y se esfuerza, y que aprenderé del mejor a ser más joven y más sabio. Somos el equipo ganador, colegas, de aquí a las estrellas en un reino sin fin, como familia humana. Yo ahora voy a tomar a mi esposa, que ya salió de 6 días de menstruación.